Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, propósitos de la palabra profética. Hay quienes no creen que puede alguien recibir u otra persona impartir una palabra profética para otros, pero eso está allí en la Biblia y la palabra profética básicamente es una manifestación o una evidencia de que nuestro Dios participa de nuestras circunstancias, de nuestros eventos presentes y futuros, indicándonos lo que Él va a hacer por gracia suya, por favor suyo, y profetas siempre hubieron, y aún en el Nuevo Testamento se encuentran en todo el proceso y la dinámica de la iglesia, que el profetismo era parte de la vida de la iglesia cristiana. Así es que la profecía tiene propósitos. Pero si bien es cierto, esto es así como se los explico, también es cierto que en ciertos círculos se cae en extremos en cuanto a la palabra profética y entonces termina derivándose hacia propósitos que no son los propósitos que bíblicamente tiene una palabra profética. Pues, amigos, sobre eso quiero hablarles de los propósitos de la palabra profética. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 3, se lee lo siguiente. Pero el que profetiza, y noten que está Pablo dando instrucciones de cómo debe usarse la palabra de profecía. Y él explica también cómo es el tema del hablar en lenguas también. Pues vuelvo a la lectura. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Note que profetizar, a diferencia del hablar en otras lenguas por el Espíritu, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y habla misterios para Dios. Pero el que profetiza no lo hace para sí mismo, sino que dice, habla a los hombres. Es decir, es una palabra que es para beneficio, que es para bendición de las personas que están ahí en ese entorno. Y tiene básicamente tres propósitos que son los que me parece se han desvirtuado en el uso, en el ejercicio, cuando interviene demasiada emotividad, cuando le llamamos unción a la buena intención. Yo quedé perplejo ante una palabra que recibió una persona y no haré referencias directas para no caer en que alguien esté diciendo, lo dijo por esto y por esto. Pero una persona conocida se le dio una palabra en una iglesia de lo que iba a suceder en un nuevo cargo de trabajo que había recibido. Y bueno, se le dio una palabra, fue una bendición. A la semana siguiente lo habían despedido. Entonces yo creo que a veces confundimos nuestra buena intención con una unción profética y hay que saber diferenciar. Dice la palabra que el espíritu de los profetas deben estar sujetos a los profetas. Lo que eso quiere decir es que el profeta tiene que medirse. El profeta tiene que ser mesurado. No puede ser una persona desbordada en sus emociones, en su buena intención de bendecir y terminar dando una palabra que no es una palabra profética. Solo es una buena intención que está soltando. Pues casos como ese que les cito, amigos, suceden. Entonces, los propósitos están aquí, edificación, exhortación y consolación, y pues precisamente eso es lo que pretendo hacer a partir de este minuto, comentar estos tres propósitos de la palabra profética: edificación, exhortación y consolación. Vayamos con el primero. Dice que es para edificación, y yo pongo entre paréntesis, edificación, no destrucción. No destrucción. Una palabra no puede tener ese elemento. ¿Cuántas personas han sido dañadas seriamente
incluso no están ya en una iglesia porque fueron dañadas seriamente por una palabra que recibieron, que esa palabra no fue para edificación, sino que fue para destrucción. Así es que debe ser para edificar, para construir en las personas, en sus vidas, sus historias, sus circunstancias, pero no puede ser para destrucción. Bueno, yo me asombré escuchando a un famoso predicador que se dedicó a tirar maldiciones para todos sus críticos. Palabras proféticas con maldiciones para todos sus críticos. No sé, yo siento que solo es la reacción humana y la reacción en la carne de ese predicador. Pues esto que se traduce como edificación, en los originales parte del griego oikodomé, que el griego oikodomé básicamente lo que traduce es arquitectura. Y nosotros sabemos que una arquitectura es un diseño que no solo es artístico, sino que también es estructural. Entonces, oikodomé se traduce como arquitectura, es decir, concretamente una estructura. Tiene que ser para estructurar nuestras vidas, entonces. Tiene que traer diseño esa palabra de edificación, no una palabra lanzada a lo loco. Tiene que traer diseño, tiene que crear estructura en nosotros, en nuestra persona espiritual. De ahí pues que oikodomé se puede traducir como una estructura y figurativamente se puede traducir como una confirmación también y como edificación, tal como traducen casi todas las Biblias, que la palabra de profecía es para edificación. O sea que debe producir, amigos, el efecto oikodomé. Tiene que producir ese fenómeno, ese efecto más bien, no es fenómeno, es efecto. Debe traer diseño, debe de construir en nosotros, debe traer estructura para nosotros y a eso se le llama edificación. O sea que edificación no es emocionalismos. Eso no es edificación. Edificación es algo más es concreto, es sólido, es diseño, es estructura, es consolidación de algo, es confirmación, hay diseños, hay de todo esto. Por eso se utilizó este vocablo que traduce básicamente arquitectura, que es toda una disciplina, cómo respetamos a los arquitectos, ¿no? Cosas tan extraordinarias que salen de su capacidad y de su creatividad, porque para ser arquitecto también hay que tener algo de artista también. Entonces nosotros debemos ser igual con la palabra profética, debemos estar activando un diseño de Dios y con la palabra construyendo estructuras espirituales, mentales, en las personas para que puedan recibir ese beneficio que va con la palabra profética. El otro vocablo que se utiliza es exhortación. Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación y añadió para exhortación. Yo pongo entre paréntesis exhortación, no manipulación. También se ve mucha manipulación usando palabra profética. Incluso, es triste decirlo, pero algunos hasta implican pedir dinero cuando tienen una palabra que dar. Pero nosotros no estamos para manipular, sino para exhortación. Y ya apartándome de eso, porque ese no es mi tema, más bien, al hablar de exhortación, lo que significa es que no solo es para gratificación de las personas. O sea, hay que exhortarlas con palabra profética, pero de 20 palabras proféticas que se utilizan, una tal vez será para exhortación, sino que ninguna. Casi toda la palabra profética está orientada a la gratificación de las personas, pero ¿cuántas veces los profetas en la Biblia profetizaron exhortación? Casi todo el tiempo era lo que profetizaban. Casi todo el tiempo era lo que profetizaban. No profetizaban solo cosas gratas, al contrario, estaban exhortando constantemente. Entonces vayamos capitalizando estos dos asuntos. Ese para edificación, es decir, debe traer diseño y crear estructuras en la persona. Edificación no es emocionalismo. Y ahora se añadió que es para exhortación. Que no es para entonces emocionar a las personas solo dándoles palabras de cosas buenas que esperan. Hay que exhortar al pueblo de Dios con palabra de profecía. Pues lo que se tradujo como exhortación proviene en los originales del griego paraklesis. Y este griego paraklesis se traduce como imploración, como exhortación, tal como traducen casi todas las Biblias,
como consuelo y también como súplica. Entonces, la palabra profética es como Dios rogando, exhortando, amonestando a su pueblo. ¿Por qué muchos no usan la palabra profética para eso? Porque no es popular. Usted le suelta una palabra de exhortación a los creyentes y salen huyendo. Ya no quieren recibir palabra de esa persona, de ese profeta. Pero yo creo que es responsabilidad de los profetas, cuyo espíritu debe estar sujeto a gobierno, que no sean emocionales y que comiencen a entender que no solo están para dar palabra de bendición, palabra de prosperidad, palabra de provisión, palabra de sanación, que están para edificar, para hacer arquitectura en la vida de los creyentes, es decir, traer el efecto oikodomé de estructura, de construcción en sus vidas, y están también no solo para hablar de cosas lindas que vendrán, sino para exhortar al pueblo de Dios y traer una palabra paraclesis, es decir, una palabra que acompaña a la iglesia, que exhorta, que consuela y que habla la súplica de Dios, porque también Dios sufre por nosotros, su pueblo. Dios no todo el tiempo está alegre como leemos en la Biblia, no todo el tiempo Dios está alegre, igual en nuestro tiempo. Y hay cosas que Dios quiere ver cambiar en su iglesia y los profetas tienen una cuota no pequeña de responsabilidad para que haya cambios en la iglesia. Así es que profetas, no solo estemos dándole a la gente a comer una palabra grandiosa, una palabra halagüeña, una palabra de cosas buenas, de provisión, de prosperidad. Exhortemos al pueblo de Dios y digámosle de parte de Dios que debe renunciar a ciertas cosas para poder caminar en la voluntad de Dios y en santidad. Y el tercer propósito de la palabra profética es consolación. Mire qué elementos y qué armonía la que traen entre sí. Edificación, exhortación y ahora consolación. Y pongo yo entre paréntesis, no adulación. Porque consolar y adular no es, amados amigos, no es lo mismo. Y tenemos que hacer una clara diferenciación entre lo que es estar consolando y lo que es estar adulando a las personas. Se traduce como consolación y perfectamente hecha la traducción, por supuesto, del griego paramucia o paramucía, que es básicamente consuelo. Paramucia, consuelo. Ahí no hay más acepciones, o sea que ahí está directamente traducido como es, consuelo. Entonces nosotros, amigos, que nos movemos, asumo yo, en entornos de iglesias, tenemos que, yo no digo que combatamos con nadie, yo no digo que estemos para contradecir, porque eso tampoco es bíblico. Pero si una palabra se nos da, y no es una palabra que trae edificación, exhortación o consolación a nuestras vidas, es una palabra que tendría que ser sometida a cierto escrutinio entonces. Debe ser una palabra que construya, que traiga arquitectura, que traiga oikodomé, que traiga diseño, estructura a nuestras vidas. Debe ser una palabra que no nos esté solo gratificando, sino que nos exhorte, que sea Dios hablándonos, la súplica de Dios, el reclamo de Dios. ¿Por qué no escuchar el reclamo de Dios? Dios no es como un Santa Claus que solo está cargando una bolsa llena de regalos para nosotros, sus hijos. Dios también es un padre que quiere disciplinar, que quiere corregir a su pueblo. Mire aquellos que caminaron por el desierto. Esos solo querían esto, que querían aquello, se hartaron del maná, que ahora querían carne, y no estaban dispuestos a honrar la exhortación que Dios les hacía a través de Moisés. Al contrario, cada vez que Moisés y Aarón los exhortaban a nombre de Dios, se disgustaban con ellos, les echaban la culpa de todo lo malo que sucedía. Tenemos que abrirnos a la exhortación de Dios, es decir, esa paraclesis divina, que es la palabra de Dios que va acompañando a la iglesia, indicándole el camino, indicándole dónde están las piedras de tropiezo, indicándole dónde están las acechanzas del enemigo, dónde están los engaños espirituales. Es el efecto paraclesis de la palabra profética, que es un efecto de exhortación. Y también debemos de buscar ese consuelo de Dios, que sí debe ser parte de la profecía. Dios consoló a su pueblo
en la historia bíblica? Claro que sí, en muchísimos momentos lo hizo a través de sus profetas. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primera a los Corintios capítulo 14 y verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y ya les expliqué que edificación es arquitectura, es estructura que debe traer, no es mover las emociones para que la gente se sienta bien. Exhortación, ya les dije, es importante estar exhortando con palabra profética al pueblo y no solo estarle dando una palabra de bendición, de provisión, de prosperidad. Y lo tercero fue consolación. El pueblo de Dios necesita consuelo. El pueblo de Dios está sufriendo en muchos lugares del planeta. Y los profetas deben estar consolando a su pueblo. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Propósitos de la Palabra Profética. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.